Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de rango y desviación media para hacer su cálculo derivado de un conjunto de datos. Como se sabe, en las medidas de tendencia central, específicamente hablando de estadística, son las que ya conocemos. Recordemos que esas medidas son la media, la mediana y la moda. Esas medidas pues nos indican más o menos el promedio, el dato central y el dato que más se repite de un conjunto de datos. Recuerden que también esta parte es importante para cuando nosotros hacemos una investigación de campo o en algunas situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Como por ejemplo la venta de productos, a lo mejor saber cuáles son las enfermedades que más prevalecen en una población y así sucesivamente. El fin de la estadística, como sabemos, es obtener los datos para poder identificarlos y de ahí tomar decisiones. Entonces, nosotros ahorita vamos a ver rango y desviación media como medidas de dispersión. ¿Por qué se le llama de dispersión? Porque el valor que obtengamos al final nos va a decir qué tan lejanos o qué tan cercanos están los datos uno de otro para ver pues precisamente su tendencia y a partir de esa tendencia tomar decisiones de cualquier tipo, ¿verdad? Principalmente son decisiones económicas o decisiones de logística ya en su aplicación en problemas específicos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con el concepto que es de rango y es la diferencia entre el mayor y el menor número de un conjunto de datos. Y el concepto de desviación media es la medida de los valores de la resta que se efectúa entre la media y los diferentes datos. Ahora, nosotros tenemos un conjunto de datos. Aquí vamos a hacer un ejercicio con 12 calificaciones. Vamos a suponer que se presentó un examen de química o de inglés o cualquier materia. Entonces, las calificaciones que obtuvieron 12 personas o 12 alumnos fueron estas. Están desordenadas. Entonces, para obtener el rango, nosotros debemos primeramente ordenar los datos de menor a mayor y posteriormente hacer la resta, ¿verdad? De el número mayor menos el número menor. Entonces, aquí ya los tenemos ordenados. Observen que fuimos haciendo la cancelación para poder contarlos con mayor facilidad. Entonces, a partir de ello, tomamos el número mayor, el número menor y los restamos. Esa medida o ese número que nos va a salir es el rango. Aquí está. Ahora, para calcular la desviación media, en la desviación media precisamente nos está diciendo que es la medida, o sea, esa cantidad que resulta de restar cada uno de los valores que obtuvimos de la media que obtuvimos. Entonces, para esto vamos a obtener media o promedio. Recordemos que también tiene ese nombre, ¿verdad? Promedio. Entonces, haciendo esa operación, nos debemos acordar que el cálculo de la media es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. La suma de 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10 me da 89. Entre los 12 datos que son, pues el promedio es 7.4. Hagamos de cuenta que este grupo tiene ese promedio en cierta materia, ¿verdad? 7.4. Ahora, ya teniendo ese valor, vamos a sacar la desviación media. Y la desviación media nos dice el concepto. Tenemos que hacer la resta entre la media y cada uno de los 12 datos. En este caso tenemos 12, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la resta. Primero se coloca la media y después el dato. 7.4 menos 3 más 7.4 menos 4 más 7.4 menos 6 y así sucesivamente, ¿sí? Igualmente, vamos a hacer todos los datos, así sean 15, 25, los que sean, deben de ir incluidos de esa forma, ¿sí? Todos esos datos que van a ir restados divididos entre el total de datos, parecido a esta fórmula, ¿verdad? Como son 12 datos, vamos a dividir todas esas operaciones entre 12. Ahora bien, hacemos las operaciones. Lo primero que se hace son las restas por la jerarquía de operaciones. 7.4 menos 3, 7.4 menos 4, 7.4 menos 6,
7.4 menos 7 y así sucesivamente nos da estas cantidades, 4.4 más 3.4 más 1.4 más 0.4 y así sucesivamente. Cuando los datos se repiten, por ejemplo, en este caso el 7 sale 2 veces, se debe de colocar las 2 veces. Si el 8 sale 3 veces, se debe de colocar 3 veces. Aquí lo hice abreviado. Observen que también podemos hacerlo de esta forma. Solamente se calcula una resta y luego eso se multiplica por 3 para poder sacar el valor, ¿verdad? Total de estos 3 datos que tenemos acá. Acá tenemos el de la resta del 9 y aquí la resta del 10. Ahora bien, esto es una suma de números positivos y negativos. Vamos a irlo sumando sucesivamente. Tenemos entonces 4.4 más 3.4 más 1.4 y así hasta terminar. Y eso nos da menos 0.2. Entre los 12 números, eso es igual a 0.016. Negativo, recordemos, menos entre más, menos. Ahora bien, ¿qué significa este número? Es la desviación media. Quiere decir que cuando la desviación media sale muy alejada de la unidad, quiere decir que los datos no existe una diferencia muy grande entre ellos. Por lo tanto, se puede decir que las calificaciones son más o menos homogéneas, ¿sí? Y sí lo podemos observar, observemos aquí en este conjunto de datos no hay una gran diferencia, ¿sí? En el rango sí, porque del 3 al 10 hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero entre ellos, entre cada uno, no existe. Entonces se puede decir que el promedio del grupo es más o menos regular o también homogéneo.